Vivía en un apartamento pequeño y sencillo. Donaba gran parte de sus regalías. Mantenía un estilo de vida deliberadamente modesto. ¿Por qué John Stott, teniendo riqueza, teniendo posición, teniendo esos privilegios en medio de una clase que podemos decir alta? Esto lo hizo porque él ministraba en contextos de pobreza global y enseñaba sobre el discipulado sacrificial. No quería John Stott que su estilo de vida contradijera su mensaje, ni que su libertad financiera fuera tropiezo para creyentes más vulnerables. Él planteaba lo siguiente: limitar nuestro estilo de vida tiene muchas ventajas. Un cristiano que vive con sencillez puede dar más y expresar una gratitud más profunda por los regalos inesperados. También él planteaba: quienes vivimos en situaciones acomodadas, aceptamos nuestro deber de desarrollar un estilo de vida sencillo a fin de contribuir de manera más generosa, tanto para la asistencia como la evangelización. John Stott no pecaba si él hacía un uso personal de todo el recurso económico. No era pecado vivir con más comodidad o con ciertos, podríamos llamar, lujos. Él tenía un derecho legítimo. Venía de una familia que tenía una posición acomodada, pero decidió limitar su libertad por amor y por coherencia al mensaje y a la población con la que trabajaba. Él se sometió en amor y su libertad para usar el recurso económico la sometió de esa forma. La palabra a nosotros nos invita múltiples veces a buscar el bien del otro antes que el mío. Pastor, entonces hay que ser como John Stott y hacer lo mismo. No, no es que tenemos que hacer lo mismo. Lo que quiero rescatar con la ilustración de John Stott es un principio. El principio es: yo soy libre para hacer esto o para hacer aquello, pero por amor a mi hermano, por amor a mis hermanos, en ocasiones esa libertad no la usaré porque amo a mi hermano. El principio de fondo, o el que quiero tomar de esa ilustración, es este: la palabra nos impulsa a velar por los intereses de mi hermano antes que los míos. Todo esto poniendo a Cristo como nuestro modelo. En Filipenses, yo se lo leo, capítulo 2, versos 3 al 8. Pablo les escribe: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo nos muestra este principio haciendo una obra que dice la palabra que lo llevó a no estimar el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por los intereses de todos nosotros que hemos creído en Cristo. Ahora, yo no quiero poner con este texto a Cristo solamente como un ejemplo moral. Lo que busco es también que nosotros recordemos que Cristo es nuestro Señor, y que en el texto también lo vamos a ver. Cristo es nuestro Señor y nosotros nos debemos a Él. El principio, el que nos dice a nosotros que debemos buscar los intereses de los demás
antes que el nuestro, que el propio, es un principio, es una instrucción que nos da el Señor en su palabra. Y si Él es nuestro Señor, nosotros debemos, los que hemos sido rescatados, los que hemos sido regenerados, debemos someternos a eso que Él quiere. Y Él desea que su pueblo viva de esta forma, buscando el interés del otro antes que el suyo propio. Él, como nuestro Señor y como nuestro ejemplo, desea que vivamos de esta forma. ¿Por qué quise introducir el mensaje con estos principios? En Corinto recordamos que habían una serie de problemas. Encontramos la división, se estaban haciendo bandos, pero también la iglesia se jactaba, ¿no?, de ser una iglesia muy madura. Había una jactancia en el pueblo de Dios. Existía, a pesar de esa jactancia de que nosotros somos muy maduros, somos muy carga nosotros, había inmoralidad en medio de ellos. A pesar de que ellos se consideraban muy espirituales, tenían un pecado escandaloso que estuvimos viendo y que lo ejemplificamos con la cloaca que había ahí en medio de la iglesia. El llevar los problemas internos ante los tribunales civiles y ser un espectáculo delante de todo Corinto era otro problema. Pablo también les dice: huyan de la fornicación. Por toda la inmoralidad y fornicaciones, él les recuerda y les dice: el cuerpo físico no es de ustedes, es del Señor. Pero por otro lado, también le habían hecho consultas a Pablo sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, sobre la soltería. Y Pablo también aclara estos temas, entendiendo que el permanecer en el llamado según el Señor nos ha indicado, debíamos y debían ellos ser fieles, ya sea casados o solteros, vivir en toda fidelidad. Pero hoy, ahora, en este texto, Pablo aborda otro asunto, un asunto, mis hermanos, complejo también. Dentro de las inquietudes que le habían enviado a Pablo, se hablaba de algo, un tema relacionado a lo sacrificado a los ídolos. Y entonces nos encontramos al cristiano frente a un panorama. Tenemos al cristiano en medio de una sociedad que acostumbra a realizar rituales paganos. La costumbre con los dioses paganos era esta: las familias tomaban un animal, lo llevaban a sacrificar al templo pagano, y resulta que esas familias impías, no creyentes, dejaban un poco de carne ahí para el sacrificio, y en ocasiones el sacerdote devolvía la carne y ellos se iban con la carne para consumir en sus casas, con sus familias, con sus amigos. Pero otro asunto que pasaba con la carne de los templos paganos era lo siguiente: el sacerdote que hacía el sacrificio pagano no solamente le daba carne a veces a las familias que llegaban a ofrecer el sacrificio, sino que a veces quedaba más carne, y esa carne se vendía a las carnicerías. Y resulta que esa carne era muchísimo más barata. Entonces, si el cristiano quería comprar carne más barata, podía ir a la carnicería y comprar la carne que había quedado del templo pagano, porque era muy barata. Entonces, imagínense, en temas económicos, las familias decían: es que a mí me sirve más porque ahí me ahorro unos cinquitos. Entonces tenemos ese escenario, pero hay otra cosa que también está pasando. Resulta que los no creyentes que ofrecían el sacrificio y se llevaban su carne, hacían festividades y comían de esa carne, pero invitaban a los familiares que eran cristianos también. Entonces los cristianos llegaban a la actividad de las familias a comer de esa carne. Pero también hay algo más complejo. A veces las actividades de esas familias eran en comedores del templo pagano. Entonces la familia no creyente hacía una actividad en un comedor del templo pagano y le decía a los familiares y amigos cristianos: vengan, que tenemos una fiesta aquí. Todos los cristianos se venían a comer carne ahí en el comedor del templo. Entonces
¿Estoy siendo capaz de explicar el escenario? Sí. Ok. Vean lo complejo. Tratemos de ubicarnos. Creo que de ubicarnos en la posición de ese cristiano que está viendo todo ese movimiento. Entonces, claro, surge la consulta. Pablo, ¿pueden o no los cristianos comer de esta carne? Es que aquí tenemos un enredo, aquí vemos cristianos que se están metiendo allá al comedor del templo, vemos a los cristianos que están comprando en la carnicería esa carne solo porque es más barata. Y en el concilio de Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, se había dicho que los gentiles debían alejarse de todo lo que tenía que ver con lo sacrificado a los ídolos. Entonces, ahora sí, estamos metidos en un, como decimos, en un chicharrón. Tenemos al cristiano con todo este escenario ahí, con toda esta situación de frente. Pero debemos entender que todo lo relacionado a la carne era parte de la vida cotidiana de Corinto. Eso era completamente habitual, era un ejercicio constante. Y yo honestamente, yo me imagino, esto no lo dice el texto, me lo imagino yo, a los creyentes ahorrándose dinero yendo a la carnicería. Me imagino a los creyentes donde los amigos y familiares dicen, no, es que es mi familia. Yo voy a ir a comer con mi familia. Entonces, puede ser que algunos de ustedes digan, está mal. Y puede ser que algunos de ustedes estén diciendo, no, pues está bien. Entonces, ¿qué está pasando en el corazón de cada uno de ustedes? Yo no lo sé. Pero quiero que se ubique en la posición del cristiano que está ahí. Y que usted pueda decir, ¿qué haría yo o cómo vería yo esto? Si resulta que, supongamos que trasladamos nuestra iglesia local de CCAJ a Corinto y está pasando esto. Y vemos al diácono que va a la carnicería a comprar la carne más barata. Y ve al diácono. ¿Cómo lo estamos viendo eso? Ok, quiero que lo interioricemos y quiero que se meta conmigo en esta realidad. Debido a todo este movimiento, salta esa pregunta y entonces Pablo comienza. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe de saber, pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Eso nos lleva a nuestro primer encabezado. El amor es la evidencia de que tenemos una relación íntima con Dios. Es el amor. Pablo podríamos ver que está atacando el conocimiento como tal. Sin embargo, Pablo no está desvirtuando el conocimiento en sí mismo. Quiero subrayar algo aquí muy importante. Porque en Colosenses, Pablo ora para que ellos sean llenos de conocimiento. Entonces, el conocimiento no es el problema. El problema radica cuando un hombre, una mujer, por tener conocimiento cae en arrogancia y se siente más importante que los demás. Y se siente más importante y más relevante delante de Dios. Cuando el conocimiento produce arrogancia, es allí donde el conocimiento viene a ser como algo pecaminoso. Porque muchos han tomado textos como este de manera irresponsable para decir, no hay que estudiar tanto la Biblia, no hay que meterse tanto en doctrina, no hay que meterse tanto en teología. No, eso no es lo que Pablo está queriendo decir. Pablo lo que está queriendo decir es, si alguno de ustedes por el conocimiento que cree que tiene ha caído en arrogancia y se está sintiendo más superior a sus hermanos o a los demás, inclusive se siente que tiene una posición privilegiada delante de Dios, eso está mal. Ahí se envanece el corazón y ahí hay pecado. Pablo lo que quiere decir es que el conocimiento por sí solo, sin una vida práctica, nos va a conducir al error. Todo aquel que tiene conocimiento y no lleva ese conocimiento a la vida práctica, está transitando por una zona peligrosa que lo puede llevar a envanecerse
en cualquier momento. Mis hermanos, esto no lo tengo acá en el sermón, pero uno le da una instrucción a los hijos y ellos le dicen a uno, ya sé, yo no sé si a ustedes les pasa, o será que solo mis hijos, pero no creo. Usted le dice, papi, hay que hacer tal cosa, él dice, ya sé. Yo le digo, vean, mis hijos amados de mi corazón, yo no necesito que usted me diga que sabe, yo necesito que lo haga. Yo no quiero que usted me diga ya sé, porque con el ya sé no llego a nada. Es que lo haga. Y de igual forma aplica para la iglesia. No es decir ya sé, no es decir tengo el conocimiento, no, es hágalo. Póngalo en práctica. Esto es un principio de sabiduría en toda la escritura. Toda la escritura nos lleva a ser prácticos. Recordemos ahora otro asunto en medio de esa iglesia donde se está dando todo ese tema de la carne. Otro asunto ahí es que esa iglesia se creía muy espiritual. Ellos se jactaban de ser sumamente maduros, de tener amplio conocimiento. Es por esto que Pablo les dice, si alguno cree que sabe algo, aún no lo sabe como debería saberlo. ¿Por qué? Porque sus conductas estaban evidenciando que no era así. En la Nueva Traducción Viviente, versos 2 y 3 dice, el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Mis hermanos, el conocimiento intelectual, inclusive de la misma palabra de Dios, puede darnos una falsa sensación de tener una íntima relación con Dios. Y puede ser que nuestra cabeza está muy llena, que nuestra conciencia está informada y nosotros podemos estar teniendo una falsa sensación porque estamos aprendiendo, porque nos llenamos de contenido, porque estamos leyendo libros y empezamos a creer que tenemos una relación íntima con el Señor. Pero mis hermanos, dice el texto que el que muestra el amor, ese es el que tiene una relación íntima con el Señor. No es el que lee libros, no es el que estudia demasiado, no es el que llena su cabeza, no, es el que muestra el amor. El que Dios reconoce que la palabra lo que hace es una relación, ¿cómo lo puedo decir? Íntima con Dios. Aquel que tiene un vínculo íntimo con Dios se ejercita en el amor. Ahora, ¿está mal tener conocimiento? No. ¿Está mal aprender? No. ¿Está mal tener libros y leerlos? No, eso no está mal. ¿Está mal entrar a un instituto, aprender teología? No, eso no está mal. Lo que está mal es llenarse de un conocimiento que envanece y que está lejos de mostrar el amor de Cristo a los que tengo a mi alrededor. Eso está mal. Y es lo que Pablo plantea. Ese conocimiento es el que envanece. El amor, mis hermanos, puede apreciarse de manera práctica en la iglesia. El que ama a Dios es conocido por Dios. Y aquí recordamos los principios de la ley. Y esto es como una lógica básica. Si así se puede decir, no lo sé. Pero si tengo una relación vertical con el Señor y amo al Señor genuinamente, eso se ve evidenciado con mis relaciones horizontales. Si alguien puede decir, yo pastor amo a Dios, eso se va a notar en cómo ama a sus hermanos, en cómo sirve a sus hermanos, cómo busca el interés de su hermano antes que el suyo propio. Eso se nota. Y es así como se reflejan las relaciones horizontales, cómo está mi relación vertical. Y escúcheme esto, si mi relación vertical con el Señor está mal, mis relaciones horizontales estarán mal. No hay manera en que mis relaciones horizontales estén bien si mi relación vertical no está bien. Entonces, si mi relación vertical está bien, esto se nota en el amor horizontal. Entonces Pablo les está diciendo, el que vive amando, ese es el que tiene una relación íntima con Dios. Pastor, pero hay personas que no conocen mucho y no saben mucho, pero aman. Bueno, la Biblia dice que el que muestra el amor es el que tiene una relación íntima con Dios.
Así que la relación íntima con Dios nunca se va a medir por cuánto yo sé o no sé, o cuánto está mi conocimiento saturado o no. Pero el conocimiento es bueno, porque informa nuestra conciencia y nos lleva a vivir cada vez más conforme a las palabras de Dios. Verso 4, y Pablo continúa, primero sienta las bases del amor de unos para con otros. Verso 4, por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, y aquí entra con el tema, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay sino un solo Dios, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, no para nosotros mismos, somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros, entendiendo que el que tiene una relación íntima con Dios lo evidencia en el amor. Entendiendo esa realidad, nosotros podemos ver que esa persona vive para el Señor y no para él mismo. El ejemplo que mencioné al inicio de John Stott muestra cómo él vivió para el Señor y no para él mismo. Entonces, la palabra nos está comunicando a nosotros el principio del amor sacrificial por el otro antes que mí mismo. Pablo coloca en este sentido al Señor en primer lugar. Primero, la importancia de amarlo a Él y cómo el producto de esto será el amor a los demás. Coloca a los ídolos en el lugar que le corresponde. Son nada. Los ídolos no son nada. Aquí es el tema del amor, dice Pablo. Es el amor el que edifica. Los ídolos no son nada. Hay muchos dioses, muchos señores según las tradiciones de los griegos, el contexto cultural y todo eso. Pero Pablo dice, para nosotros, el pueblo de Dios, hay un solo Señor y somos para Él. Pablo argumenta que tanto nosotros como todas las cosas creadas provienen de Él y nosotros como parte de su creación somos para Él. El conflicto en Corinto era por la carne, ¿ok? En Corinto. En Romanos 14, que veremos más adelante, hay otros conflictos relacionados a la ética, pero acá es la carne. En Génesis, después del diluvio, se le dice al hombre, usted puede comer de todo, sin problema. Más adelante, en Levítico, según la ley ceremonial, se le da al pueblo una serie de restricciones alimenticias con propósitos específicos, contextos específicos para ese momento que Dios tenía allí. En el Nuevo Testamento, Cristo cumple y supera esa ley ceremonial y se fracturan las restricciones alimenticias. El creyente es libre de comer lo que le guste. Sin embargo, en Hechos capítulo 15 se dice que deben dejar la idolatría, lo estrangulado y la sangre también. Entonces, esas restricciones que había abrazado el judío habían sido quebradas porque Cristo cumplió y superó esa ley ceremonial. Entonces, dice Pablo, sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. El amor hace que el creyente ame más a su hermano que a su propia libertad. Debemos apreciar ahora sí nuevamente el contexto y quiero que veamos la otra imagen. Tenemos dos cristianos ahí. Un cristiano fuerte y un cristiano, ya casi la pone Gabito creo. Bueno, ahí está, Fabi nos ayuda. Un cristiano fuerte
y un cristiano débil. Veamos el escenario: la carnicería, los amigos, los familiares, la venta de los comedores del templo. Mis hermanos, veamos el escenario. Dos tipos de creyentes: el fuerte y el débil. Quiero aclarar algo. De pronto podemos vernos seducidos a pensar que el fuerte es más que el débil, pero eso no es así. El fuerte no es más que el débil, ni el débil más que el fuerte. El débil no es débil por asuntos de carácter, no es débil por asuntos de santidad, no es débil por asuntos de perseverancia, sino por una conciencia poco informada, una carencia de conocimiento práctico de las Escrituras. El débil, escúcheme bien, no es débil porque le falte un vínculo con Dios. No, él es débil porque su conciencia no está informada sobre muchas verdades de la palabra. Por eso Pablo dice: no todos tienen este conocimiento. El fuerte tiene este conocimiento, el débil no lo tiene. Pablo, unos capítulos más adelante, en el capítulo 10, y vamos a adelantarnos un poquito, nos brinda claridad. Hay un eje que se mantiene entre el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Pablo le habla al fuerte, Pablo se pone de ejemplo y luego Pablo le habla al débil. El eje central de esto es la ética cristiana. En el capítulo 10, verso 23, vamos a leerlo. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Y Pablo decía antes que el amor era lo que edificaba. ¿Ok? Nadie busque su propio bien, dice Pablo, sino el de su prójimo. Pero vea lo que dice en el 25. Antes de leer este 25, ubiquémonos en el escenario. Tratemos de ubicarnos allí. Pablo les dice: coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, ¿cómo vio usted ahora el panorama? ¿Usted pensó tal vez que el que compraba en la carnicería, el diácono que puse de ejemplo, estaba pecando? ¿Cómo vio usted ese diácono? Compren sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero vea lo que Pablo explica: porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Ese pedazo de carne, Pablo dice: vaya y cómprelo a la carnicería y no pregunte. Solo cómprelo y llévelo para su casa. Pero eso no termina ahí. Si algún incrédulo, familiares, amigos, todo lo que mencioné, los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga por delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, compren, no pregunten por motivos de conciencia. Si los invitan, vayan y no pregunten por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice: esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman. No lo coman, por causa del que se lo dijo. No por ustedes, sino por el que se los está diciendo. Ahorita voy a ilustrar esto con una experiencia personal. Y por motivos de conciencia, porque del Señor, y Pablo repite, es la tierra y todo lo que en ella hay. A todos nosotros nos gusta el 31 de diciembre celebrar el año nuevo. Las familias que no son creyentes tienen su trago, y no de agua. Una vez, hace algunos años,
Mi esposa y yo estábamos en la actividad familiar del 31 de diciembre. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un brindis a medianoche. Vamos a sacar un vinito. Y Gaby me vuelve a ver. Eso fue hace varios años, no sé si 7, 8 años, no sé. Y yo, no amor, yo entendía este tema, por gracia de Dios. Yo le dije, no, podemos tomar el vino tranquilamente, sin mencionar nada. Entonces nos sirven la copa de vino y nosotros todos felices en el brindis de la familia, con el vino. Y se acerca un miembro de la familia al que le hemos predicado hasta el día de hoy constantemente. Y él, como en una forma de vacilón, dice, ve a los hermanitos tomando vino. Nosotros con la copa de vino. Entendimos que ya no podíamos hacer eso con él. Que llegó el momento de restringir nuestra libertad. Y esa vez nos restringimos por él. No es un hermano, pero es a quien le predicamos. La ética aplica no solo para la iglesia, aplica también para el mundo. Entonces dijimos, vinito, hoy no hay vinito. No tomamos el vinito. Entonces, por la conciencia de esa persona, de la familia, nosotros dijimos que no, no por la nuestra, porque a mí no me reprende la conciencia. Es por la conciencia de él. ¿Está conmigo? ¿Estoy siendo capaz de explicarme? Esto es muy importante para mí, que lo podamos comprender. Verso 29. Quiero decir, y aquí es donde Pablo argumenta lo que estoy planteando. No la conciencia de ustedes. No es por eso que no tienen que preguntar. Es por la conciencia del otro. Porque yo hablaba con un hermano y me decía el hermano, bueno, el hermano Mario, ¿y qué pasa si el carnicero después se convierte a Cristo? ¿O qué pasa si el carnicero tiene un hermano cristiano y que es débil en la fe? ¿Cómo el carnicero le va a decir, nombres de los sacrificados a los ídolos? Vino aquel diácono y me compró. Y el hermano débil va a decir, pero ¿cómo? El diácono. Y se apachurra el hermano débil que piensa que eso es pecado. Ahora, ¿por qué pensaban que eso es pecado? También ya lo vamos a ver a más a profundidad tratando de interiorizar esto. Dice, pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Yo soy libre sin importar cómo estén las conciencias de los demás a mi alrededor. Es lo que Pablo dice en esta pregunta. Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces Pablo dice, ustedes tienen la libertad de servirse la carne, decir, esta carne viene de la carnicería ya de dudosa procedencia, pero vamos a dar gracias al Señor por esta carne y vénganos tu reino. Y nos comemos la carne sin ningún problema. Es lo que Pablo plantea, pero sabe que esto no queda ahí. Entonces, ya sea que coman o que beban, ahí entran David y Gaby en el 31, que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Háblese de todos aquellos que estaban escuchando el evangelio predicado y que consideraban que el sacrificio a los ídolos era algo sumamente pagano. Y ahí es donde Pablo dice, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Es en este contexto donde Pablo dice, sean imitadores de mí, vivan en amor, pensando en los demás antes que en ustedes mismos. Es lo que Pablo está diciendo. Así lo hizo Cristo, así lo hago yo, imítenme a mí, dice Pablo. No era pecado comer carne. Sin embargo, debido a su contexto, vea lo que pasaba. El hermano débil, el que no tenía la conciencia tan informada, lo invitaban los familiares a comer de la carne de la carnicería más barata. Y entonces se sentaba a la mesa con ellos y el hermano débil sentía
que él estaba pecando porque él viene siendo rescatado de una vana manera de vivir. Entonces este hermano estaba tan adaptado antes de ser cristiano a sacrificar a los ídolos, a ir a los rituales, y de pronto es cristiano, a Dios la idolatría, a Dios el paganismo, pero el hermano en la fe le dice: vamos a comprar aquella carnicería. Entonces él inmediatamente siente algo adentro, dice: no. Y eso no lo hace menos que el otro, sino que él dice: no, yo vengo saliendo de ahí, de esta situación, yo vengo saliendo, ¿cómo yo voy a ir a comprar de esa carne? Y la conciencia lo reprende. Entonces el hermano fuerte debe tomar una consideración importante para con él. Vean, mis hermanos, en nuestro contexto. Este ejemplo que puse del vino. El contexto de nuestra cultura con relación al licor, hermanos, es terrible. El tico toma licor, quiere como que se acabe la cervecería completa. El tico, por lo menos en nuestro contexto, le gusta embriagarse, le gusta emborracharse, le gusta quedar hasta las cachas, que no sé qué son las cachas, pero hasta las cachas. Le gusta quedar reventado de licor. Entonces resulta que los hermanos cristianos se van a tomar una copa de vino o una copa de algo, y viene un hermano siendo rescatado de toda esa embriaguez del mundo y todo lo que el mundo, los excesos y el pecado, y llega y ve al hermano con la copa de vino, y él dice: pero ¿cómo? Si el Señor me rescató a mí de esa forma de vivir, y ahora veo a mi hermano. Porque la copa de vino no es el pecado, es la embriaguez y el corazón del hombre que quiere beberse hasta el agua del florero. Pero este hermano débil, con su conciencia frágil, lo cual es válido y puede suceder, él no se va a sentir bien de tomarse una copa de vino. Entonces el hermano fuerte no debe ni seducirlo, ni hacerlo delante de él, ni impulsarlo a nada de ese tipo. El eje central de lo que Pablo está argumentando nos lleva, junto a otros textos, a apreciar la enseñanza de la ética cristiana. En el caminar de la vida del creyente surgen dudas sobre asuntos no legislados explícitamente en la Escritura. Sin embargo, la palabra nos provee una serie de principios que nos guían para tomar decisiones que agradan a Dios en todas estas áreas. Escuche esto, hermano: una perspectiva correcta y profunda de la ética cristiana nos alejará del legalismo y del libertinaje. ¿Usted sabía que antes era pecado ir al cine? ¿Usted sabía que era pecado que las mujeres usaran pantalón? ¿Usted sabía que era pecado que las mujeres usaran maquillaje? Eso era pecado. Se decía que la batería, que la guitarra eléctrica eran instrumentos del diablo. Hermano, todas esas cosas pasaban. ¿Es pecado? ¿La Biblia dice que estas cosas son pecado? No, no lo dice. Entonces, una correcta ética cristiana nos hará disfrutar de una guitarra, de una batería, lejos de un legalismo que se basa en poner cargas y reglas que ni la misma Escritura pone. El legalismo pone un montón de normas y un montón de reglas que no están en la Biblia. Pastor, es que esto es pecado. Entonces yo le digo: ok, vea, usted dice que eso es pecado así. Sí, eso es pecado. Ok, dígame aquí en la Escritura, ¿dónde dice que eso es pecado? No lo es. Pero, ojo, porque era pecado ir al cine. Pero quiero decir algo. Pero hoy se cataloga, y creo que ustedes lo entienden bien, como libertinaje ver series de Netflix que son sumamente pasadas y que el pueblo de Dios no debería de ver. Entonces es cierto, el legalista dice ir al cine era pecado, pero el libertino,
el que no le importa nada, dice, no, yo tengo libertad y consume un montón de cosas que no están bien. Entonces la ética cristiana le da un lugar a la conciencia informada, una conciencia que me alerta y me dice, no, eso no está bien. Yo como creyente no puedo caer en libertinaje. No, es que, pastor, es que no, era una copa de vino y no era una copa de vino, era una botella o un montón de copas. Y entonces resulta que el cristiano se pasó de libertad cristiana, se brincó la acera y está en libertinaje. No, pastor, es que yo estaba ahí tomándome una copa. No. La embriaguez es pecado. Y eso hay que demarcarlo bien. El legalismo va a poner reglas que no, pero el libertinaje va a hacer que yo me brinque la cerca de la ética cristiana. Va a hacer que yo le tape la boca a mi conciencia y haga cosas y mi conciencia reprendiéndome y diciéndome, no haga eso, no lo haga. Y lo hago en el libertinaje. Y cuando nos damos cuenta, si cerramos la boca a nuestra conciencia que nos está reprendiendo, estamos hundidos ahí abajo. El legalismo de hace muchos años era bien intencionado en el sentido de que quería evitarle ese riesgo de caer en libertinaje al cristiano. En ese sentido, el legalismo era bien intencionado, pero equivocado. Pero tenía una buena intención. Pastores, líderes, maestros hacían lo que hacían porque amaban al pueblo de Dios y porque no querían que se expusiera toda esta maldad. Pero por otro lado, las reglas y sobrecargas se hicieron muy pesadas y muchas personas aborrecieron la fe por eso. Somos llamados a disfrutar de una libertad cristiana, pero, verso 9, tengan cuidado. Y aquí Pablo empieza a dar un poco el giro a esto. No sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Mi libertad no debe ser tropiezo. Mi conciencia informada, mis hermanos, de esta realidad funciona como una alarma que me hace ver si estoy faltando a la ley del amor. Los creyentes que no abusan de su libertad son testimonio del poder transformador del evangelio. Quiero decir algo, si un creyente dice, así como Pablo, yo en medio de este contexto que es una guarera por todo lado y borrachos y todo, una cosa, un paganismo terrible, un desorden, si un cristiano dice, yo no voy a tomar una copa de vino jamás, eso es aplaudible. En medio de un contexto altamente contaminado, eso puede ser aplaudible. Sin embargo, mis hermanos, estamos en una libertad y quiero poner otro ejemplo. Supongamos que usted anda en un lugar lejano, para darle un ejemplo de conciencia. Usted anda en un lugar lejano y usted en este país, allá en zona norte, no sé, cualquier lugar, y usted tiene muchísima hambre. Y usted va por la calle y hay un lugar donde venden unas buenas bocas. Pero afuera dice bar. Pero usted dice ahí venden buenas bocas. Y usted dice, yo tengo hambre. ¿Qué hago? Pero resulta que para ir a un restaurante que no sea bar, tengo que caminar 2 kilómetros. Vea el ejemplo. Y resulta que usted ve las bocas desde afuera y usted dice, no, yo tengo libertad cristiana. Yo voy a ir a comerme mi chifrijo, buen chicharroncito. Y usted va a entrar al bar y su conciencia le dice, no lo haga. Porque probablemente, para su fortuna, usted está sentado comiéndose el chifrijo y pasa un hermano que tiene familia allá en el escondrijo allá. Y tiene familia y pasa y lo ve. Ve al fulano metido en el bar. El diácono majadero con pobres diáconos. Héctor y Marius, no es personal. Ven ahí al diácono. ¿Cómo? Y el hermano débil dice, no puede ser metido en un bar. Si la conciencia nos reprende, no lo hagamos. Alto.
Y pastor, entonces tengo que caminar 2 kilómetros. Sí, por amor a aquel que lo pueda ver. No debemos, escuche esto, hermano. Y yo sé que algunos dijeron, yo no camino los 2 kilómetros. Cuidado, cuidado. No debemos acostumbrarnos a ignorar a nuestra conciencia. Le voy a decir por qué. Si la conciencia me reprende, debo detenerme, porque le voy a decir algo. Si usted ignora su conciencia una vez y usted dice, no pasó nada, y usted ignoró la voz de su conciencia, usted luego va a decir, no, la vez pasada no me pasó nada, juguémosla. Y otra vez ignora su conciencia que le está diciendo no, no, no. Hasta que llega un día y que usted ignora su conciencia y pasa una desgracia con alguien. La conciencia, mis hermanos, Dios la puso en nosotros como una señal de alarma. No hagas eso, no lo hagas. Ahora, en este contexto de Corinto estamos hablando de comida, de bebida, pero en la ética cristiana entran un montón de temas. Mis hermanos, cómo vestimos, música que escuchamos, programas que vemos, cosas que hablamos, lo que consumimos, un montón de cosas. Así que les animo a los que no han llevado el taller que lo lleven para ver todos estos temas de manera exhaustiva. Verso 10. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado en el bar, no mentira, sentado a la mesa de un templo de ídolos, que básicamente, figurativamente es lo que quiero decir, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿No será estimulada, hay una traducción que dice, no será envalentonada por ir y comer sacrificando a los ídolos? Entonces, otra vez volvamos al contexto. El hermano débil, al ver al fuerte ahí en el comedor del templo, el débil puede ser que diga, no, él lo está haciendo, el fuerte lo está haciendo, yo también lo voy a hacer, pero en su corazón él está volviendo a lo que tenía antes, a la idolatría. Su conciencia está claudicando, su accionar está claudicando, está cayendo, y él está cediendo a lo que él consideró siempre una idolatría. Entonces, en este sentido, los que estaban comiendo en los comedores del templo le estaban haciendo un daño a aquellos que venían con una conciencia débil. Y Pablo les dice, no busquen su propio bien. Ustedes, los que les gusta ir al comedor del templo, no busquen su bien, busquen el de su hermano. ¿Qué significaba eso? Ya no vayan a los comedores del templo. No seamos tropiezo al hermano débil. Dice, por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir sus conciencias, cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Entonces, el cristiano, y vuelvo al ejemplo, puede tomarse su copa de vino en la libertad cristiana el 31 de diciembre, que es mi ejemplo. Usted se la toma, pero si usted afecta a un hermano débil, su libertad se convirtió en pecado. Su libertad vino a ser pecado contra Cristo. En ese momento, lo que para mí es una libertad se convierte en pecaminoso. Esto según el contexto. ¿Cómo ven mis hermanos o los que están a mi alrededor? ¿Cómo ven lo que estoy pensando hacer? Cuando hemos tenido la oportunidad de ir a México varias veces, todos los temas de iglesia y todo en algún momento, mis hermanos, hay palabras que en nuestro lenguaje coloquial aquí en Tiquicia son sumamente normales y habituales, pero para ellos son obscenidades profundas y graves. Yo tuve 2 sucesos que no los puedo contar aquí, jamás. Sumamente vergonzosos, porque la palabra que yo usé por hablar como hablo era una tremenda vulgaridad. Y entonces habían niños, señoras, y yo llegué y dije lo que dije y me jalan de... Pastor, ¿qué fue lo que usted dijo? No, yo dije esto. Pastor, esto aquí significa... Y
Y entonces yo le dije al hermano, déjeme ir a pedir disculpas. Y no, no, mejor quédese aquí, me dice. Y entonces yo comprendí que en mi libertad yo puedo hablar como yo quiera si no es una obscenidad. Pero en ese contexto yo no puedo decir esa palabra. Yo no puedo decirle a los mexicanos, así hablamos los ticos, así soy yo. No, no, porque yo estoy predicando, porque yo soy pastor, porque soy un hermano en la fe y yo no puedo afectar sus conciencias en ese sentido. Entonces, ¿qué hace usted? No dice esas palabras que no son malas, son coloquiales. Pero debido a que esto está en YouTube, no quiero mencionarlas porque yo no sé ni qué pueda pasar. ¿Qué pasa si a un esposo le gusta bailar con su esposa? Echarse ahí una salsa con su esposa. ¿Cómo se ve eso? Pastor, eso es pecado. ¿Dónde está el texto que dice que eso es pecado? ¿Cuál es el texto? No, pastor, es que hay que considerar dónde, cómo, la música. Ok, entonces estamos hablando de otros temas. Porque podría ser que un matrimonio en la intimidad de su hogar le guste hacer eso. Pero si a uno de los dos ese ritmo le despierta pasiones que no están bien y su conciencia le dice no, no lo puede hacer, aunque sea en lo íntimo del hogar. Entendiendo un contexto en el que estamos latino, que le gusta el desorden y el bailoteo y toda esta cuestión, entendemos que por aquellos débiles, eso no se puede exponer aunque sea como pareja. Por el contexto en el que estamos, muy latino. Si usted está en Noruega, en Italia, en Europa, probablemente no se ve igual. El contexto importa, pero importan más mis hermanos que lo que yo quiera hacer. Para muchos, el creyente debe considerar cómo sus actos afectan a los que están alrededor. Para muchos, y aquí es donde hay una línea también frágil, para muchos esto puede ser hipocresía. Sin embargo, esta enseñanza nos comunica que es un acto de amor. Lo que sí es hipocresía es decir públicamente, tomarse la copa de vino es pecado, pero cuando estoy solo ahí con un grupito, ¡pum!, me la tomo. Eso sí es hipocresía. Sin vergüenza. Y créame, mis hermanos, el legalista tira para donde le conviene cuando se trata de juzgar a otros, pero le cuesta ver para sí mismo. Y el que está en libertinaje no le importa nada. Ni su conciencia, ni los hermanos, ni nadie. Así es el libertino. Los fuertes, hermano, escuche esta frase y quisiera que se la grabe en su corazón. Los fuertes son responsables de mantener la salud espiritual de los hermanos débiles. Los fuertes tienen que cuidar a los débiles, y el hecho de que el débil sea cuidado por el hermano fuerte no hace al débil menos. No, porque pudiese ser que el débil es más fiel en muchas áreas de su vida que el hermano fuerte. Puede ser que el débil tenga un tiempo profundo devocional, de oración con el Señor, y el fuerte tenga poco tiempo de oración, de palabra con el Señor. El fuerte y el débil no definen el nivel espiritual en el que se encuentran. Es la información en sus conciencias y practican amor lo que define al fuerte, lo que define al débil. 13, verso 13, y vamos, Dios del cielo, vamos cerrando. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, dice Pablo, para no hacer pecar a mi hermano. Así que, mis hermanos, si alguno decide no hacer esto, no ver televisión. Ahí yo he escuchado hermanos que dicen: yo no veo televisión. El pastor que mencioné la vez anterior no va a la playa. Otros pastores han tomado determinaciones fuertes en sus vidas. Un cuerpo de pastores dijo: nosotros, pero ni una copita de vino en ningún lado. Y han tomado determinaciones de ese tipo por temas de conciencia según sus contextos. Si un hermano quiere tomar esa determinación, lo aplaudimos y damos gloria a Dios. Pero no significa que todos tienen que hacer lo mismo.
encabezado número 3, y con esto cerramos. El amor por el hermano débil prevalecerá en el accionar del pueblo de Dios. Pablo toma determinaciones radicales. Sin embargo, el hecho de que Pablo tome esta determinación radical no significa que los débiles dictan la vida de la iglesia, cómo ella se debe llevar. No, los débiles no deben juzgar a los fuertes. Y los fuertes no deben rechazar a los débiles. Voy a leer rápidamente Romanos 14, que no puedo profundizarlo, pero con esto vamos cayendo, mis hermanos. Dice: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Aquí el asunto era un poco distinto en Romanos. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. Y aquí esta pregunta es importante: ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga que igual es todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo y, o dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo, piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Si para usted esos ejemplos que mencioné son inmundos, para usted son inmundos. Y si para el otro hermano no lo es, para el hermano no lo es. Si el hermano lo hace dando gracias, usted no lo haga dando gracias, pero no juzgue a su hermano, ni juzgue al fuerte, ni el fuerte rechace al débil. Porque si por causa de la comida de tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Vean el contexto que Pablo usa estos textos, que se usan para un montón de cosas. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas, hermano, escuchen, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, por eso, si usted iba a dar el paso y su conciencia le reprende y usted tiene duda, no lo haga, porque se condena a sí mismo. Verso 1 continúa: así que nosotros, dice, los que somos fuertes. Pablo dice: yo soy fuerte. Eso es lo que Pablo está diciendo: yo soy fuerte. Los que somos fuertes, dice, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos del que te injuriaban cayeron sobre mí. Hermanos, ni juzgarnos, ni rechazarnos unos a otros. Ahora, el que es débil, ¿debe quedarse débil toda la vida?
Se supone que el débil está informando a su conciencia para llegar a ser fuerte. Entonces, de alguna manera, cuando Pablo se pone como un modelo, Pablo dice: imítenme a mí, yo soy fuerte. Busquemos nosotros ser fuertes en todo esto. No juzgarnos, no rechazarnos. Si como iglesia tenemos una buena relación con Dios vertical, los débiles no juzgarán a los fuertes y los fuertes no rechazarán a los débiles. Escuche esto, hermano, y escuché a un pastor decir esto: ¿dónde se glorifica más Dios? ¿En una iglesia donde hay solo fuertes? ¿O una iglesia donde hay solo débiles? ¿O una iglesia donde hay fuertes y débiles? ¿Dónde se lleva a cabo el amor? Donde hay fuertes y débiles. Ahí Dios se glorifica. Nuestro vínculo fraterno en amor, mis hermanos, en el ejercicio de comunidad está por encima de mi libertad. Y cierro con este ejemplo. Un caso hipotético. Supongamos que hay un grupo de hermanos que tienen la costumbre de todos los sábados almorzar juntos. Pero esos hermanos tienen la costumbre de que en el almuerzo implementan una copa de vino. Y ellos están tomándose su vino, como dicen, digestivo, aunque yo no sé si eso es cierto, pero bueno, ellos dicen que digestivo, el vinito después de la comida. Y resulta que un día uno de esos hermanos dice: quisiéramos invitar a tal familia que venga con nosotros a compartir aquí este sábado. Entonces, si algunos dicen: no los invitemos a ellos, porque es que ellos no toman la copa de vino. No, mis hermanos, no, porque ahí estamos infringiendo esto. Ni juzgarnos, ni rechazarnos. Bueno, claro, entonces vamos a invitar a esa, invitémosla, y ese día no nos tomamos la copa de vino. Punto. El problema radica en el hecho de que yo rechace al débil o que yo juzgue al fuerte. No, ambos deben convivir en armonía, y el fuerte tiene la responsabilidad de cuidar al hermano débil en un ejercicio de amor, no excluyéndolo, no rechazándolo. Y el débil, escúcheme bien, no juzgando al que es fuerte. No, ese lo que hace, se toma la copa de vino en el almuerzo y lo señalan como si fuera pecado. El débil no debe hacer esto, pero el fuerte no debe hacer al lado al débil, debe amarlo. Entonces, el principio que vemos en Cristo, no solo lo vemos en Cristo para esto y que salgamos de aquí con una predicación moralista que solamente nos dice qué debemos hacer. No, mis hermanos, es que Cristo hizo eso por nosotros. Si nosotros vemos la obra de Cristo y lo que Él hizo por nosotros, nosotros haremos esto con gozo. Pero viendo a Cristo, viendo que Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, pudiendo hacerlo, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo hasta la muerte y muerte de cruz, para que todos nosotros hoy gocemos de las verdades del evangelio. Pablo les está diciendo: mis hermanos, vivan como Cristo vivió, vean el modelo de Cristo, imítenme a mí, ámense unos a otros, porque el Señor Jesucristo nos ha amado, porque Él fue el primero que hizo eso por nosotros. Esa obra en la cruz debe animarnos a vivir como un pueblo que se aman unos a otros, que se cuidan unos a otros. Y si no hemos cumplido esta ley del amor, hoy es un buen tiempo para pedir perdón al Señor. Si hemos infringido y hemos juzgado al fuerte o hemos rechazado al débil, este es un tiempo para decirle: Señor, perdóname, porque yo no puedo velar por mis intereses antes que los de mi hermano. Yo debo velar por los de Él antes que los míos. El ejemplo de Cristo. ¿Tenemos libertad de ir a la carnicería, figurativamente hablando? Sí. ¿Podemos comer la carne? Sí. ¿Podemos dar gracias? Sí. Pero eso no es más importante que mi hermano débil. Cristo, nuestro modelo y Señor, nos llama a vivir de una manera distinta.